me has completado, mi Salvador, de mi alma eres el autor y sanador que puedo darte, Dios, oh, que daré, nada hay que pueda ofrecerte, mi adoración yo te daré. Tu amor, un misterio es real, tu gracia en mi ser, Señor, caigo ante ti, me asombra aún ver tu gracia en mí, aún, Señor, ver tu gracia en mí. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por estar acompañándonos de esta manera. Hoy es un día de gozo, hoy es un día de regocijo para cada creyente. Hoy es el día en el cual reflejamos y nos gozamos en el hecho de que nuestro Salvador, que murió por nosotros, no se quedó en esa tumba, sino que resucitó, y con él nuestra esperanza, nuestra vida, nuestro todo. Así que desde donde nos esté mirando, les recuerdo que Cristo vive, Cristo venció la muerte, Cristo verdaderamente fue y es todo lo que dijo ser. Y por eso nuestra confianza está segura en Él. Regocíjense en esta verdad, en estas buenas nuevas que el Señor resucitó. Hermanos, vamos a orar. Espero que pronto nos podamos reunir una vez más. Sé que hay necesidades por todas partes, así que quiero orar en este momento por gratitud a Dios y también pidiendo su ayuda. Así que vamos a orar. Padre, yo te ruego, Señor, que en este día tú escuches la petición de cada corazón. Yo sé que hay muchas necesidades, Señor, por todas partes. Ayúdanos, Padre, confiamos en ti, pero hoy es un día, Señor, en el cual podemos reflexionar en la grandeza, Señor, de la verdad de que tú vives, Señor. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a tener un canto, vamos a cantar el himno número 116 y luego después de esto entramos a la predicación, ¿ok? Número 116 es el canto Un día, y vamos a cantar este canto, 1:16. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio de su vida un ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó, resucitado, Él es mi justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. Un día llevaronle al monte Calvario,
a estar con su Padre en su trono ascendió. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15. Quiero hablar en esta mañana del mensaje del poder de su resurrección. Hay poder en el hecho de que Cristo resucitó. Y yo quiero que usted sienta eso. O sea, no somos, ¿verdad?, personas que se guían por sentimientos, pero que eso sea algo que sea una verdad para usted en esta mañana, que Cristo resucitó y que hay poder en esa resurrección. Vamos a ir ahí a 1 Corintios capítulo 15. Yo creo que ustedes conocen mucho este pasaje y dice la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual mismo, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. De aquí nos vamos a agarrar y vamos a ir desmenuzando este capítulo 15. Obviamente vamos a hablar, el enfoque por todas partes hoy es la resurrección de Cristo. Yo creo que muchos cristianos como que no pensamos mucho de la magnitud, de la importancia de este hecho bíblico e histórico, de que Jesús, muerto y en una cruz y en una tumba, resucitó. A veces como que yo creo que escuchamos tanto esto que se nos olvida que hay poder en la resurrección de Cristo. ¿Sabe que hay muchos que no creen esto? Hay muchos que no creen que Cristo resucitó corporalmente. Hay cristianos y aún pastores que no creen que Cristo resucitó corporalmente. Tienen sus conspiraciones para no creerlo. Y hay tristemente creyentes que no sé cómo pueden reconciliar eso, pero ellos no creen que literalmente fue una resurrección corporal. Entienda algo. De nada les sirve creer que Cristo fue un buen maestro, que fue un gran profeta, que fue aún el Hijo de Dios, que el sacrificio de Dios por nosotros. De nada les sirve a alguien creer eso si no cree que Cristo salió de esa tumba. De nada sirve. Hay quienes dicen que Cristo no murió, que solo se desmayó por el dolor y después despertó y andaba ahí paseando como si nada otra vez. Quiero hablar del poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Cristiano, escúchame bien. Tu fe depende de esto. Todo lo que tú dices ser, todo lo que tú crees depende de este hecho, de que Cristo resucitó. ¿Saben qué se siente muy mal? Hay algo que se siente muy mal y eso es equivocarse, ¿verdad? Y no hablo de equivocarse con cosas chiquitas, pero hablo de cuando usted se equivoca con algo muy serio. Comete un gran error, un grave error, esos errores que lo ponen a sudar, esos errores que no lo dejan dormir, el temor a estar equivocado, el temor a haber tomado la decisión incorrecta. Por ejemplo, el dejar su país y mudarse a otro país como lo hemos hecho tantos, esas no son cosas sencillas, son unas decisiones gigantescas. Y uno se pone a pensar, pero ¿qué tal si estoy cometiendo un error? Muchas veces usted y yo tomamos una decisión que es todo, o sea, este es el plan y si no funciona esto, no hay otro. He puesto toda mi confianza en esto, he puesto todo en esto, ¿y qué tal si me equivoqué? Dejé un trabajo por otro y no sé qué va a pasar. Especialmente hoy en día, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre por todas partes. Pero entiéndame que las decisiones grandes nos hacen preguntar, ¿qué tal si me equivoqué? ¿Qué tal si cometí un error? En 1 Corintios 15, en el versículo 12 y el versículo 13, Pablo les dice a los de Corinto
Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Esto es algo que el apóstol y el misionero Pablo trata de aclarar a los hermanos de Corinto. Hermanos, ustedes que andan ahí con dudas, entreteniendo a quienes dicen que Cristo Jesús, en quien ustedes han puesto toda su fe y toda su confianza, toda su vida, esos que andan diciendo que no resucitó literalmente, corporalmente, Pablo les dice, ¿en verdad se dan cuenta de lo que significa eso? Regresemos a lo básico, vamos al versículo 3. Él dice, primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es lo esencial, lo fundamental, que Cristo murió por nuestros pecados. Regresen a ese día de la crucifixión de Cristo. Cristo les había dicho a sus discípulos todo lo que Él iba a sufrir, pero una cosa era escucharlo y otra cosa es verlo. Una cosa era escuchar a Cristo decir que sufriría, otra cosa era que los discípulos miren con sus propios ojos a aquel por quien habían dejado todo y lo habían seguido, ahora verlo sangriento, colgando en una cruz, batallando para respirar. Una cosa es saber, otra cosa para ellos fue ver a Jesucristo. Él les había dicho lo que iba a sufrir. Pero imagínense los discípulos ahora ver a Cristo colgando en una cruz. Aquel que había resucitado a muertos, aquel que había alimentado a miles, aquel que había sanado a enfermos, aquel que había hecho grandes milagros con autoridad y con gran poder, ahora lo miran en una cruz. Y lo escuchan clamar por última vez, consumado es, y entrega el Espíritu. Su cabeza baja y ahora nada más ven a un cuerpo sin vida clavado en una cruz. Miren la cruz. Cristiano, mira el dolor de la cruz. No trates de hacer menos el sufrimiento de Cristo. Sí recuerden los latigazos que arrancaron su piel. Sí recuerden las bofetadas que recibió. Sí recuerden cómo los soldados escupían su rostro. Sí recuerden cómo los clavos traspasaban su cuerpo. Sí recuerden la corona de espinas. Sí recuerden la sangre que brotaba por todo su cuerpo. Miren la cruz, para que usted mire la magnitud de nuestro pecado. Para que usted mire la magnitud del pecado de la humanidad. Para que usted mire el amor y la gracia del Señor para cada uno de nosotros. Para que usted mire lo que fue necesario para que tú puedas tener perdón ante Dios y yo también. Para que tú puedas tener paz con Dios a pesar de todo lo que has hecho. La ira de Dios fue satisfecha solamente por el sacrificio de Cristo. Mira la cruz y mira el dolor, para que también recuerdes la magnitud del amor de Dios para ti. Esa cruz, vemos la magnitud de nuestro pecado, pero también la grandeza de la gracia y del amor de Dios. La magnitud de su gracia, que sabiendo bien quién eras, sabiendo bien lo que has hecho, lo que has pensado, fue a la cruz y se mantuvo en esa cruz, pudiendo en cualquier instante hacer polvo a todos los que lo torturaban y se burlaban de él. Pero él los amaba. A cada soldado romano que escupía su rostro, a cada hombre que él había sanado y ahora se burla de él los amó. Oh amor de Dios, gran amor de Dios. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Cristo murió. Ahora los apóstoles sabemos que dudaron. Ellos también pensaron
¿Qué tal si nos equivocamos? Toda nuestra fe depende de que al tercer día esa piedra se mueve y Cristo salga vivo. Todo depende de eso. Y si no sucede así, hemos perdido todo. Todo depende. Si no pasa eso, Cristo no era quien Él decía ser. ¿Qué será de nuestras vidas ahora? Imaginen a los discípulos pensando, ¿ahora qué vamos a hacer? Todo depende en lo que va a pasar el tercer día. Todo depende si vamos a tener esperanza, si vamos a tener salvación, si vamos a tener perdón, si toda nuestra esperanza y razón de vivir estará dentro de esa tumba en la persona de Jesús. Jesús, recuerden, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Su única esperanza era Cristo. Por eso hablamos hoy del poder de su resurrección. Eso es lo que Pablo quería que entiendan los corintios. Vamos al versículo 12 del capítulo 15. Noten, él les está diciendo: no, ni piensen esto, porque dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, escuchen cómo esto afecta a cada persona. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si estamos entendiendo la gravedad de este asunto, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Él está diciendo: si toda nuestra esperanza está en Cristo y Él nos resucitó, deberíamos de darle lástima a todos. A todos deberíamos de dar lástima. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. El evangelio, el ir a decirle a otros que hay esperanza, que hay perdón, eso es vano, no sirve. El evangelio que le dio esperanza a usted no tendría nada de valor. Vana sería tu fe de que tienes paz con Dios. Imagínate el no tener paz con Dios. Tenemos paz con Dios por medio de Jesús, pero imagínense si Cristo no resucitó. Orar y saber que aún estás enemistado con Dios, porque no hubo un sacrificio por nosotros y no hubo una resurrección para que nosotros podamos tener justificación ante Dios. Sería vana tu fe. Serías un falso testigo. Todo lo que has dicho que Jesús ha hecho en tu vida, todo lo que hemos dicho de Jesús en nuestras vidas, todo lo que hemos compartido, todo nuestro testimonio sería falso. Si Cristo, como dijo Pablo, nos resucitó, aún estáis en vuestros pecados, dice. Escúchame bien, qué bendición es ser perdonados ante Dios. Qué bendición es ser perdonados por Dios. Pero si Cristo no resucitó, todos nuestros pecados, todos nuestros pensamientos, todas nuestras malas obras aún están ante un Dios santo que los va a juzgar. Y luego dice: los que durmieron, todos esos mártires que murieron por Cristo, todos los creyentes que han fallecido con la esperanza de un día estar ante Dios, no tienen esperanza de estar con Dios si Cristo no resucitó. No hay esperanza para ellos si Cristo no resucitó. En otras palabras, damos lástima si Cristo no resucitó. Y toda nuestra esperanza y toda nuestra fe estaba en Él. No seríamos salvos. No tendrías tu seguridad de salvación. No tendrías el Espíritu Santo morando de ti si es que conoces al Señor como tu Salvador. Si no, no lo tienes. No nos serviría la Biblia porque no sería verdad. No podrías confiar en este libro, no podías dejarte guiar por este libro, no podías dejarte alentar por este libro, porque las profecías y todo lo que dijeron de Cristo no se cumplió.
Todas las profecías hubiesen fallado. No podríamos decir que somos peregrinos y que nos espera algo mejor. Pero regresemos al versículo 3. Porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el poder de la resurrección. Noten el poder de la resurrección en la vida de Pablo. Noten el versículo 4. Y fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Noten lo que Pablo está diciendo. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y luego dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Noten las palabras de Pablo. Y al último, versículo 8, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este es el poder de la resurrección en la vida de alguien. Pablo dice, se apareció a mí, porque Él vive, Él hizo una diferencia en mi vida. Hubo un día en el cual Él vino a mi vida y todo cambió. Dice, conforme a las Escrituras, Él resucitó, Él cumplió su palabra, Él no nos mintió. Puedo confiar en mi Dios, puedes confiar en tu Dios, en lo que Él te ha prometido. Como dice el canto, mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Conforme a las Escrituras. Sí dudaron sus seguidores, sí dudaron los apóstoles, pero ese fue el problema de ellos. Dios no falló. El poder de la resurrección, cuando esa tumba se abrió, se cerró la puerta del infierno para todos los que creen en Él. No cometimos un error al creer en Cristo. No cometimos un error al entregar nuestras vidas al Señor. No hemos cometido un error a dejar lo que tenemos que dejar y ser abandonados tal vez por personas. No hemos cometido un error al seguir al Señor, porque Cristo resucitó. Toda nuestra fe, toda nuestra esperanza está en Jesús. Porque Él vive, tenemos una esperanza viva que no depende del día de hoy, y no depende de las circunstancias de hoy, y no depende de las adversidades que enfrentamos hoy. Toda nuestra vida es Cristo. Y si Él vive, y si Él no falla, hemos tomado la decisión correcta. Versículo 8 dice, como un abortivo se apareció lo último a mí. Ese es el poder de la resurrección. Que sin importar quién eres y qué has hecho, Cristo vive y Él tiene el poder para dar vida nueva. No importa lo que tú has hecho o tal vez te has alejado del Señor, Él tiene poder para cambiar vidas. Pablo era un gran pecador. Él dice aquí, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Él era un gran pecador. Pero qué gran Salvador es Jesús. Porque Él vive, tengo perdón. Porque Él vive, soy justificado ante Dios. Porque Él vive, le pertenezco a Él. Porque Él vive, tú tienes una vida nueva. Porque Él vive, tú puedes estar seguro de que Cristo está contigo, todavía obrando en tu vida. Como Él dijo, pero dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. No soy digno, pero es porque Cristo vive y Él está obrando en mi vida. Él está involucrado en mi vida. Él está en control de mi vida. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Él ha venido a mi vida. Hubo un cambio. ¿Por qué? Porque sirvo a un Dios vivo. Y se mira en mi vivir.
Y yo lo miro cuando él cambia mi vida y cambia mis deseos y causa que me arrepienta y causa que lo alabe y causa que venga ante Él en oración. Dios está vivo y Él vive en mí. Y su gracia en mí no ha sido en vano. Él vive. Él obra en mí. Él está conmigo día en día. No camino solo. No camina solo. Cristo nos da las fuerzas para caminar, para tomar un paso más cuando ya no podemos, para seguir adelante con esperanza en nuestro corazón, porque Él vive. Regresemos a aquellos discípulos con temor. Han sufrido. Han batallado. Han entregado todo y han visto cómo su Señor fue arrestado y clavado en una cruz y ahora está su cuerpo en una tumba. Están tristes. Ellos amaban al Señor. Sí, es verdad que muchas cosas no entendían, a veces no eran los más inteligentes, pero ellos amaban al Señor. Pero ahora lo han visto morir. Pero noten el versículo, vamos a Marcos 16:24. Marcos 16:24. Qué precioso versículo. Piensen en los discípulos, piensen en esa duda. ¿Qué tal si nos equivocamos? Ya pasó un día, ya pasó 2 días. Si no pasa nada ahorita, hemos perdido nuestras vidas. Hemos perdido todo. Pero, y yo creo que ellos tenían ese temor y tenían esa duda. Pero la Biblia nos dice en Marcos 16, dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra? Dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos va a remover esa piedra que está en la entrada? ¿Cómo le vamos a hacer? Dice el versículo 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren dónde lo pusieron, no está ahí. No está en ese lugar de muerte. Mi fe no está en ese lugar de muerte. Mi esperanza no está en ese lugar de muerte. Tu perdón no está en ese lugar de muerte. Tu seguridad, tus promesas, todo eso está en Cristo. Y Él no está en la tumba. Él vive. Gloria a Dios que Él no nos falló. Gloria a Dios que no cometiste un error. Gloria a Dios que mi alma está segura en las manos de Cristo. ¿Y quién me separará de Él? Termino con este pasaje. Si Cristo vive y Él me sostiene, ¿qué me puede separar del amor de Dios? La Biblia dice en Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, esa seguridad, porque Cristo vive, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Regocíjate, cristiano, porque Cristo resucitó. Regocíjate, cristiano,
porque no cometiste un error al confiar en Él. Regocíjate, cristiano, porque Él vive, y si Él vive, tu esperanza vive, tu fe vive, tu gozo vive. Tienes vida nueva, tienes vida eterna. Cristo vive. Regocíjate en esa verdad. Gloria a Dios que Él resucitó. Y con Él toda nuestra vida, toda nuestra esperanza. Gloria a Dios por la resurrección. Gloria a Dios por el poder de su resurrección y lo que eso significa para cada uno de nosotros. Porque recuerden lo que dijo Pablo, si no resucitó, todo eso es en vano. Pero gloria a Dios que sí resucitó el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento, esta palabra que pudimos compartir. Yo te ruego, Señor, que en este momento tú hables a los corazones de cada persona que escucha. Señor, que podamos asombrarnos del poder de tu resurrección, lo que eso significa para nosotros, lo que ha hecho para nosotros. Oh Señor, que si podríamos pensar qué sería de nosotros si esa piedra no se hubiese movido. ¿Qué sería de nosotros si esos discípulos hubiesen llegado y hubiesen visto la piedra ahí y la tumba cerrada y un cuerpo adentro? Pero gloria a Dios que eso no fue así. Gloria a Dios que tú vives. Nos has dado vida nueva y estás con nosotros día tras día. Señor, y porque tú vives, no tenemos la vista puesta en las circunstancias y en las tribulaciones del día. Tú eres nuestra esperanza que vive. Tú eres nuestro gozo que vive. Tú eres nuestra seguridad que vive. Señor, ayúdanos a regocijarnos en esta verdad. Yo te ruego, Padre, que si en este momento aquí hay alguien que no te conoce como su Salvador, que ellos nunca han tomado la decisión de aceptarte como su Salvador, ellos no tienen la seguridad de que si en este momento ellos murieran, ellos estarían contigo. Padre, la Biblia habla del infierno. Y tú por eso, Señor, moriste en la cruz, para salvarnos. Yo te ruego, Señor, que hoy sea el día de salvación de alguien, que hoy alguien, Señor, tome la decisión de aceptarte como tu Salvador, arrepentirse de sus pecados y creer el Evangelio. Y, Señor, a cada uno de nosotros, ayúdanos, Señor, que nuestro corazón se regocije en la gran verdad y te pueda alabar y agradar, porque tú resucitaste. Tú no solamente moriste, resucitaste y vives, Padre. Bendícenos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús.